Buenas. Hola Linda, ¿cómo estás? Hola Karen, gracias por invitarme, qué emoción estar aquí. No, gracias a ti. Estoy muy contenta de este encuentro. Yo te voy a hacer una pequeña presentación, pero la idea es que tú misma te presentes, que es más, me parece más chévere. Pero bueno, y por acá voy a mirar, voy a chismosear. Precisamente tenía y tomé unas notas sobre tu background. Eres bióloga, ¿verdad? Sí, De la Universidad Jorge Tadeo Lozano, sí, ¿cierto? sí. Y, y has hecho mucha investigación y también tienes bastante experiencia como educadora. Eso me pareció tan bacano, tan admirable. Has sido educadora en Colombia y también en Australia. Y tu doctorado de la Universidad James Cook University en Sí. Queensland, Australia. ¿Estudias o investigaste o investigas aún? Ya nos contarás las arañas venenosas, que me parece un tema tan fascinante. Y, y además de eso, tienes un podcast bacanísimo, del que también vamos a hablar, Science Behind the Glass. Lo produces y eres host también de ese podcast. Bueno, esa es como mi introducción, pero cuéntanos tú cómo llegaste a estudiar arañas venenosas, cómo llegaste a Australia, todo lo que nos quieras contar, por favor. Es una pregunta grande, pero pues sí, yo soy bióloga ambiental de la Jorge Tadeo Lozano. Tuve la oportunidad de trabajar con Luz Estela Fuentes, que conocemos, que tenemos en Ujú. común. Ella fue mi primera jefe. Y trabajé con controladores biológicos, es decir, esos pequeños animalitos, insectos, artrópodos que controlan a otros insectos que son llamados plagas. Y aprendí muchísimo con ella, aprendimos como de reproducción de estos animalitos, pero en realidad, más que irme por la parte ambiental, me fui más por la parte de investigación, porque pues yo digo que todo empieza con la curiosidad. Entonces, quien me inspiró a ser bióloga y no médica fue un profesor del colegio. Se llamaba Julio Salazar, y él es una persona que él ni siquiera me decía como estudie biología, sino que lo que hacía es que él traía artículos científicos cuando yo estaba como en décimo y en once y me los ponía, me decía como léalos si le interesan. Y también me daba esos videos VHS de Cosmos, de la serie Cosmos. Entonces yo iba a la universidad, al colegio y los veía. Y entonces en algún momento llegó, ya cuando ya tenía tantas preguntas, le dije, ay, yo quiero ser bióloga, pero fue como una decisión mía y él como que me guió a esto. Y él me apoyó un montón cuando yo empecé la universidad. Pues traté de ir hacia una universidad pública, pero no pude entrar. Entonces, cuando empecé en la Jorge Tadeo Lozano, pues esto va a ser muy chistoso porque el primer semestre me dio muy duro y yo no perdí el semestre, imagínate, perdí biología y química, pero lo que me salvó el Biología, semestre. biología es muy difícil. Yo también recuerdo que era mucho más difícil de lo que yo me esperaba y vi una diferencia muy grande entre la gente, ¿no? Había compañeros que en el colegio tuvieron muy buenos profesores o muy buena, no sé, como había una Sí, diferencia muy grande y para mí yo tuve que estudiar en las noches, leer para poder entender. sí, Mm. eso fue una diferencia grandísima porque en nuestro nivel del colegio en donde yo me encontraba, pues era muy local y no era muy bueno, pues en ciertas cosas, pero en algo que sí fue bueno fue en cálculo. Entonces, lo que me salvó la patria de ese semestre fue precálculo. O sea, yo pasé mi semestre gracias a eso. Y pues eso fue como, fue muy duro porque imagínate una bióloga perdiendo biología y química. Pero en realidad bueno, yo igual continué y me tocó estudiar muchísimo. De ahí me comenzó a ir como mejor y me comenzó como a enganchar más la curiosidad. Ya cuando estaba terminando, conocí a Luz Estela en el Centro de Biosistemas de Investigación. Pero antes de eso, yo conocí a un profesor que se llama Gonzalo Fajardo, y igual que mi profesor en el colegio,
Él no me dijo como venga y hacer la tesis conmigo, sino que él me dijo, por ahí hay unas polillitas, eso se la pasan por ahí volando ahí en la cuarta en Bogotá, y eso se la pasan es reproduciéndose, me dijo, y le dijo, fue un amigo mío, al que es el coanfitrión del podcast, él es Ujú. biólogo marino. Y le dijo, ¿por qué no se pone? Miramos a ver si las podemos reproducir y averiguamos quiénes son esas polillitas y por qué tan curioso, porque hay un montón. Pero mi amigo se fue para Santa Marta y yo, pues a mí me pareció muy chévere la tarea y me puse yo en la tarea, pero no era tan fácil. Entonces resulta que estas polillitas vienen como del croton bogotanos, que es un caucho, es el caucho sabanero y ya se reproducían como locas en estos árboles, pero resulta que cuando yo intentaba reproducirlas en el laboratorio, no, todas se morían. Entonces, en Claro. conjunto, Gonzalo es profesor de evolución y a él le gustaba mucho lo que era la selección sexual. Y yo comencé a leer todos estos artículos científicos que, uy, esas teorías eran loquísimas porque son muy diferentes a las de selección natural, porque obviamente aquí en este caso explico un poquito como de la selección sexual, es como no es como no es el animalito, el bichito que tenga como ciertas características que le permitan sobrevivir, sino que en este sentido, la selección natural es, por ejemplo, en el caso de los machos, son como los que tienen esos despliegues de colores bien llamativos. Las hembras son todas feitas, no tienen colores, porque normalmente las hembras son las que van a elegir. Las que Obviamente esto seleccionan. va, sí, van a seleccionar, pero obviamente esto va a depender como de los animales, de las especies, incluso con nosotros. Y en las polillas, pues resulta que sí, a veces se ve la coloración, pero en estas polillitas las hembras em, copulaban con más de un macho. Entonces yo comencé a leer sobre la reproducción de esos animalitos y resulta que es que ellas comienzan a encapsular. Ellas copulan con un macho y ellas encapsulan esto. Y los machos Ujú, tratan obviamente como de que las hembras sean los que coloquen los huevos y que ellos sean los papás de esos huevitos. ujú. Pero resulta que hay algo que se llama poliandría, que es cuando una hembra elige entre muchos machos. Y entonces toda esta teoría de selección sexual me pareció maravillosa porque en realidad no era como el más fuerte para pasar los genes, sino en verdad era como el que mejor se mueva, el que mejor despliegue las alas, el que tenga mejores feromonas, el que pueda competir. Entonces son como reglas diferentes, digo yo, en selección sexual. Y ahí fue cuando me enganché con la parte de evolución. Y estas polillas, necesitábamos saber quién era esta polilla. Resulta que no había muchos estudios. El jardín botánico la había catalogado como peste, pero ellos ni siquiera sabían quién, por qué era una peste, si era, incluso si era introducida o no. Entonces yo comencé a hacer como toda esta parte de historia natural de este animalito, de quién era ese animalito y entre amigos y colaboradores, incluso uno que fue como el Smithsonian en Estados Unidos, logramos como medio identificar un poquito cómo llegar hasta género, pero fue muy difícil y tocaba hacer, o sea, intentamos como ver como, bueno, cuál es el ciclo de vida, ahí entra Luz Estela. Y eso fue una locura. En 6 meses no lográbamos cerrar el ciclo de vida y bueno, el hecho es que nos las ingeniamos, fue muy maravilloso porque me enganché mucho en esa parte como de historia natural, de selección sexual y la selección sexual, ahí lo voy a decir, fue la que me llevó a investigar otros bichitos como lo que son las arañas. Entonces, Qué bonito, perdóname, te voy a interrumpir un momentico, que es que me parece tan bonita esa historia que a partir de una observación en tu propia ciudad y de un insecto que otras personas estaban como ignorando y de ahí lo que te llevó a esa curiosidad, ¿no? Por ese organismo, por ese ser vivo, te llevó a empezar como en esta parte académica. Me parece muy bonito. Es un ejemplo para todas las personas que estén escuchando o viéndonos. Y que vean, que sientan como esa curiosidad y esa emoción por investigar algo que está alrededor de ellos, como seguir esa curiosidad es tan importante. sí, y algo que es muy importante es que muchas veces nosotros
incluso bueno, los científicos y las personas no sabemos de un animal y los terminamos o lo terminan matando o lo catalogan como una plaga, pues resulta que este animalito es nativo, que este animalito no es Mm. una plaga. Entonces, lo que hace es que sí, él defolia completamente, las larvas defolian completamente los árboles desangregados, se llaman Ah, sangregados, es el sí, nombre eso, completo. wow. Es el nombre común del caucho sabanero, pero ¿Y cómo ellos se no, llama la polilla? la El polilla se nombre llama científico común. Megaloptilon, Megaloptilon Mm. beliterna. Y resulta que la historia va un poco más allá porque fue muy complicado hacer el ciclo de vida. Yo logré hacer el ciclo de vida, pero aparte de eso me metí por primera vez en Colombia estudiando lo que era comportamiento animal sexual en una Mm. polilla. Entonces era como una de las primeras personas haciendo esto y el jardín botánico se interesó mucho porque pues ellos estaban utilizando plaguicidas para matar a las polillas, pero volvían y aparecían. Y yo les decía a ellos, yo creo que ustedes tienen que entender más como la historia de vida de este animalito, porque yo no creo que sea no creo que sea una plaga. Este animal, según los registros que encuentro, este animal es nativo, pero entonces presenta como picos en donde se reproducen las polillitas y se pasan de un árbol al otro. Y pues en realidad no se hicieron muchos estudios y hasta ahorita, si no estoy mal, los estudios que yo realicé en el ciclo de vida, que fue fue el único reporte que hay del ciclo de vida de este animal, pues es como lo que hasta ahorita medio hay como de evidencia de que este animal no es una plaga, de que este animal tiene, esto es más ecológico, esto es más sistémico, tiene como ciclos junto con los árboles, pero yo llegué hasta cierto punto. El jardín botánico no sé si habrá logrado hacer más cosas y yo publiqué estos artículos científicos y esto fue lo que me llevó a la oportunidad de ir a uno de los congresos de Socolén, que son como de entomología, es decir, de los que estudian bichitos, de polillas, y yo llevé allá mi trabajo de tesis. Y resulta que había una investigadora que trabajaba con arañas. Ella era una de las invitadas y ella trabajaba también en selección sexual de arañas. Y Mm. desde ahí me enamoré de las arañas. Pero perdóname, antes de que entremos a las arañas, me quedé pensando en la polilla que tú decías, no es una plaga. Hay una relación entre el árbol y la polilla. ¿Nos podrías explicar un poquito cómo funciona eso? Sí, bueno, de lo que yo pude investigar es que la polilla no todo el tiempo se está alimentando del árbol, sino que tienen como periodos. Entonces, algo que veían, por ejemplo, en Cota, en otras regiones en Bogotá, es que las polillas llegaban, se Ujú. defoliaban completamente el árbol y se movían al siguiente árbol. Y el árbol volvía y se recuperaba. Nosotros no Ujú. sabemos los costos, obviamente, que tienen sobre el árbol, pero no, los árboles no morían. Y pasaba tiempo normal, no pasaba nada, y ya después de unos meses volvía otra vez la polilla. Entonces era como un ciclo, sí, un ciclo tras del otro. Entonces yo les decía a ellos, yo les dije, yo creo que ustedes tienen que hacer un estudio más ecológico y más como de interacción, porque tocas ver porque, cómo está cambiando como la población de la polilla, si en realidad si eso se podría decir que es una plaga y no solamente por la cantidad, porque claro, pues era sorprendente ver todas las pupas, todas las bueno, crisálidas en los troncos, yo los despegaba, a mí me llamaban los del jardín botánico y yo los despegaba, yo era como no los mate, los necesito para el laboratorio. Y yo me los llevaba incluso en la casa para poder estudiar el comportamiento reproductivo de estos animalitos. Y fue uno Mm. de los primeros estudios en Colombia en comportamiento sexual, porque no había nada, siempre han sido como ¿cómo es que se llaman? De saber cómo la abundancia, de cuántas especies hay, más como muestreos de biodiversidad. Pero más a Ujú. nivel como de comportamiento, pues eso no se ha hecho mucho, o creo que ahorita ya hay muchos más estudios, pero cuando yo estaba haciendo esto, no había nada. Y una de las pocas personas que había hecho eso estaba en México. Entonces esto fue como a ciegas y identificando toda esta genitalia, toda esta complejidad de los patrones de apareamiento de las polillas, que es muy interesante.
porque Ujú. uno puede contar cuántas veces la hembra se reprodujo, porque los machos transfieren esos paquetes y quedan dentro de las hembras. Pero sí, en cuanto a, yo les recomendé a los del jardín botánico que tenían que hacer un mayor seguimiento porque no se sabía nada sobre la historia de vida de estos animalitos. Y Ujú. eso fue como hasta ahí, fue hasta donde quedé. Creo que había alguien que estaba como haciéndose cargo de eso, pero ellos trataban, era como de introducir controladores biológicos sin ni siquiera entender quién es esta especie y por qué se está comiendo eso, cuando en realidad los registros ya presentan ya que esta es una especie nativa Y y que debe que, tener enemigos naturales que van a exacto, estar ahí controlando. ¿Viste? exacto. O Sí, enemigos yo naturales vi tienen pupas mucho. parasitadas, yo vi pupas, yo creo que Mm. hay avispas parasitarias, porque yo vi muchas pupas parasitadas, muchas, muchas. Entonces, Ese es pues obviamente, otra parte de investigación que se podría hacer, ¿no? sí, Para sí, otras sí, personas interesadas. sí, sí, eso es otra parte que veo que habían empezado a hacer el jardín botánico, pero no sé hasta dónde lograron hacer esto. Y no sé hasta dónde va actualmente, porque lo último que hablé fue con un amigo que estaba trabajando en el jardín botánico y él me dijo, es que básicamente usted es la única que hizo el estudio de historia natural de este animal y no se sabe nada más. Pero entonces ellos querían hacer más Wow. porque la gente se comenzó a enojar con los del jardín botánico porque ellos comenzaron a dispersar químicos y a matar a las polillas en los árboles y la gente comenzó a llamar y a colocar derechos de petición que ellos que las dejaran, que eso era natural y que comenzaron a buscar los estudios y se dieron cuenta y pues encontraron como los artículos que yo había publicado y obviamente buscaron evidencia y no hay una evidencia sólida que diga que es una plaga hasta donde yo había me he dado Qué cuenta. bien. Ojalá que en este momento no sigan aplicando plaguicidas para matarlas porque no es necesario. No, sí, ojalá que no. Además son muy bonitas, son súper bonitas. Y son diurnas, no son, usualmente las polillas se tienden a ser nocturnas, pero estas son diurnas, son muy bonitas, son No anaranjadas, sabía tienen. que habían polillas diurnas. Ah, Sí, wow. sí, sí, hay varias polillas diurnas, entre estas están esta Megaloptilum. Y nosotros describimos con la colaboración de otra persona que me ayudó con el ciclo de vida a describir la especie. Entonces, sí, fue como un trabajo de colaboración por muchos años, porque el ciclo de vida sí se demoró en salir, porque era complejo. Y también pasarlo en inglés, ¿no? Entonces ahí vienen también las barreras del lenguaje. Esa persona me ayudó como, porque yo lo tenía todo en español, pero uf, traducir eso de español a inglés era un trabajo Es más difícil gigantísimo. que escribir en inglés de una, ¿no? Sí, Es más exactamente. difícil Eso lo escribir algo en aprendí español. después. Yo también. Después uno lo aprende, o sea, toma como 3 veces más tiempo. También por la inexperiencia, ¿no? Pero sí, escribir primero en español y luego traducir, no, es bien Sí, difícil. no, eso es Bueno, traumático. y entonces tú te apasionaste por el tema de la selección sexual y eso te llevó a las arañas a través de esta persona que conociste en el Congreso de la Sociedad Colombiana de Entomología, que eso, ellos son, mejor dicho, o sea, es de alguna manera una escuela muy importante en Colombia, ¿cierto? Yo también Sí, no me perdía desde el bachelor, fui como a 5 congresos, a veces exponiendo, a veces de voluntaria, o sea, es un congreso tan bacano sí, y que desafortunadamente yo solo tuve la oportunidad de ir a uno, pero me bastó con ese porque ahí fue donde conectó de conocí, una. sí, ahí fue donde conocí a esta experta, ella se llama Anita Eisenberg, Ujú. ella es uruguaya, ella trabaja con arañas que son muy pequeñitas, son como que 1 centímetro, 2 centímetros, tienen las patas largas y uno las ve, tienen una red, como uno diría como cualquier arácnido. Pero lo curioso es que cuando ella nos mostraba esa selección sexual, es que en las arañas, usualmente las hembras son las que seleccionan a los machos. Pero las arañas Ujú. son muy chéveres, son muy bacanas, porque las arañas
dependiendo de las especies y donde se encuentran, el hábitat donde se encuentran, van a variar muchísimo. Y estas arañitas en particular, normalmente lo que se había registrado es que los machos cuando llegaban a copular a la hembra, pues tienen que bailar. Esa es una. La hembra decide si le gusta el macho o no. Entonces, las arañas no tienen, normalmente no tienen buenos ojos, excepto los altícidos y tienen muy buenos ojos, pero normalmente estas aracneidos no tienen muy buenos ojos. Entonces, todo va a ser a través de vibraciones y feromonas. Esa es la forma en que ya se comunican. Y los machos comienzan a mover la red y a tocar la red y a bailar y a decirle a la hembra como, yo no soy comida, no me coma. Las hembras son normalmente más grandes que los machos. No soy comida, soy un amante, posible amante. Posible amante. Pero resulta que lo diferente o lo que normalmente pasa en arañas es que los machos tienden a colocar como tapones que son como cinturones de castidad a las hembras para ¿De evitar que verdad? otros matos lleguen. Incluso Wow, hasta qué se complejo. sacrifican ellos. Sí, incluso hasta en las latrodectos, que son las viudas negras, los, los machos tienden a sacrificarse. Ellos saltan a Mm. las, a la, ¿cómo se llama eso? Se me olvidó el nombre en inglés, a los fangs, a las mandíbulas de las arañas y para que ellas los muerdan y ellos llegan y queda el cuerpo completo del macho queda cubriendo la genitalia de la hembra. O sea, esto es extremo, esto es kamikaze, pero esto es selección sexual y esto es competencia. La idea es que los machos copulan a las hembras. Una vez copulan a la hembra, ellos quieren que sus genes vayan a sus descendientes y evitan al máximo que la hembra copule con otros machos. Y entonces se vuelven unos cinturones de castidad. Eso es extremo. Pero resulta Estoy que, totalmente impactada. pero resulta que Y esas arañas fuerte. que, sí, Wow. es verde, es muy bacano, es muy Es muy chévere. bacano, muy interesante. Sí, No es muy tenía chévere ni porque idea. Mm, hay muchos videos de los altícidos o ujú. jumping spiders, como es que se llaman en inglés. Los altícedos son visuales, ellos ven muy bien y los machos son los que tienen estos colores y hay unos que se llaman los peacock spiders o estos y levantan el abdomen y lo mueven despacio para mostrarle a la hembra los coloración y danzan y se mueven y despliegan incluso en los pedipalpos, que es donde está la genitalia de los machos, tienen diferentes, a veces diferentes colores o, por ejemplo, penachos. Y ellos van a bailar con esos penachos así, eso hacen una danza mágica, pero las hembras deciden si les gusta o no, o solamente Ujú. son comida. En esas arañas que Anita Eisenberg estaba investigando, la, la danza se da como en la tela, los machos danzan, los machos se mueven, los machos prácticamente como, ¿cómo se llaman estos que como trapecistas moviéndose, moviendo incluso el abdomen, las patas, casi tocando guitarra, Sí, pero eso estaba pensando. Es muy, sí, es tan musical, ¿no? sí, y tienen su propia vibración. Y las hembras, incluso en las arañas, lo que hace es que las arañas pueden detectar las que pertenecen a la misma especie dependiendo de las vibraciones que ellas causan. Literalmente, ¿me gusta tu vibra o no me gusta? Eso Sí, no me tal cual. gusta. Y estas Wow. hembras, cuando aceptan al macho y deciden copular con el macho, todo es muy visual. Entonces, en las arañas es muy chévere porque tú puedes ver todo el proceso de reproducción como ocurre externamente. ¿Por qué? Porque los machos tienen algo que se llaman pedipalpos, que diría que yo que son como guantes de boxeo que están cerca como a la Sí, los boca. acaritos también tienen pedipalpos, sí. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Y ellos lo que hacen es que en el abdomen de la hembra es donde ellos van a copular a la hembra, pero resulta que la hembra de esta especie comienza a formar como una sustancia que es un tapón. Y lo que hace es que ella decide cuándo taponarse cuando está copulando con el macho. Entonces, en cooperación con el macho suelta sus Mm. sustancias y la hembra también, y ella decide cubrir completamente la genitalia.
Entonces, esto fue muy curioso porque en realidad estos tapones normalmente los coloca el macho, incluso hasta se rompen los pedipalpos y los dejan pegados. Incluso se pueden contar el número de veces que ha copulado la hembra porque los machos rompen parte de la genitalia y la dejan dentro de la genitalia de la hembra. Es bastante extremo. Pero en este Wow, caso es la hembra la que va a formar eso. Entonces, lo curioso era que la hembra es la que decidía junto con el macho formar este tapón. Y en otras hembras, las hembras utilizan eso para atrapar a los machos. Comienzan a formar esta sustancia pegajosa, el macho se queda atrapado y la hembra se come a la araña, al macho. Entonces, cuando yo vi esos videos, yo dije, wow, wow. esto es maravilloso. Hay las arañas, también hay otras arañas que son las arañas pescadoras que dan regalos nupciales. O sea, esto para mí ya es de otro mundo. Las arañas dan regalos nupciales y esto qué quiere decir que los machos capturan presas, las envuelven en la telaraña, van y buscan a la hembra y se la dan a la hembra. Y mientras la hembra comienza a destapar su regalo, el macho aprovecha y copula a la hembra. Wow. Entonces, esto es otro nivel porque los machos también pueden engañar a las hembras y lo que hacen es que meten como eh, palitos o no No hay son, presa, no sino, no hay hay comida, presas. sino, ok. Sí, entonces ahí les pasan el paquete chileno a las arañas y las copulan y cuando ya la hembra se da cuenta, pues salen corriendo. Entonces Ay, es no. maravilloso. Pero Entonces yo esa estrategia engañosa no prospera, obviamente, porque sí, prospera. Es que, sí es que prospera. no siempre es como el macho que siempre atrapa todo, o el que más esfuerzo pone. Mm, Hay machos satélites que aprovechan de los machos alfas claro, para de ladito aprovechar y copular a la hembra y salir corriendo, porque van a alcanzar a tener una descendencia. Entonces, claro. es Ok, muy sí, existen interesante. diferentes estrategias, como sí, en otras especies. En los ácaros también sucede algo similar, ¿no? Hay unos machos que son similares a las hembras y las hembras no se sienten como que tienen que defenderse y pueden Sí, copular más fácilmente. exacto. Entonces Ujú, hay machos que enmascaran ser como las hembras, pero en realidad para estar cerca y no tienen que pelear, entonces no tienen que invertir ujú, la energía peleando con otros machos para acceder a las hembras y van a ser bien, exacto. se van a meter por Sneaky. ladito y van a copular a las hembras. Y eso es maravilloso. La selección sexual Es es maravilloso, sí. maravillosa y incluso en Ujú, humanos también. Entonces todas las estrategias de apareamiento y las estrategias de cortejo van a tener una complejidad mayor y eso es lo que va a llevar a una evolución de especies y eso es lo que va a llevar a una diversificación de especies. No siempre es como, bueno, el animal que tiene una mejor adaptación o la que tiene rasgos que va a poder pasar a su descendencia basado solamente porque tiene, no sé, como la capacidad de correr más rápido o la capacidad de cazar más, pero si no logran pasar sus genes, pues no se van a reproducir. Entonces, el caso clásico de selección sexual es, por ejemplo, los pavos reales. Los pavos reales tienen una ujú, cola gigante, colorida, y las hembras son feitas. Las hembras no tienen todos esos colores y esa cola ujú, gigante. Y es porque los machos despliegan estas colas gigantes. Ellos son de la ujú. India, pero a la vez esta cola es muy pesada. Y el depredador, en este caso los tigres, pues los van a terminar matando más fácil a comparación de un macho que tiene una cola más corta. Pero quienes van a ser más exitosos van a ser los machos con estas despliegues gigantotes de cola. Entonces va a ser una compensación diferente. Y por eso es tan interesante Ujú. como la intersección entre selección natural, como esas presiones ambientales y cómo van a cambiar o aprovechar como esos recursos en comparación con, por ejemplo, con las presiones de selección sexual, de como qué es lo que quiere la hembra o el macho. O hay veces son no solamente cooperativos, sino también coercivos. Entonces, en los chinches de cama, que son desagradables, eso ya es Mm. extremo, eso ya es coerción. Los machos incluso copulan a la hembra ni siquiera donde tienen la genitalia, sino por el lado. Es brutal. Mm. Entonces hay un conflicto sexual, entonces hay varias teorías.
acerca de selección sexual. No siempre va a ser cooperación, pero tiene que haber un poquito de cooperación. Y eso fue lo que a mí me llevó a estudiar la evolución, pero más hacia Ujú. selección sexual y específicamente Selección con sexual. arañas. Y mira, esa conexión tan chévere de la selección sexual y el comportamiento, porque tú empezaste con con el comportamiento se me olvidó, mods, Las polillas. de las polillas, y empezaste ahí como te llamó la atención el comportamiento y te llevó a la selección sexual y te llevó a irte para Australia, a estudiar las arañas, ¿cierto? Fue más largo, fue más largo. Pero Fue más resulta largo. que las polillas me abrieron las puertas. Las polillas me abrieron las Mm, puertas a ir a congresos nacionales e internacionales. Cuando ujú, yo empecé a trabajar con las polillas, yo le comencé a escribir algo que hizo mi director, Gonzalo, y que siempre me impulsó fue a escribirle a los investigadores de todo el mundo. Mi inglés era terrible, pero pues ahí con Google Translator yo les escribía y me decía, pregúntales. Entonces, cuando yo leía un artículo científico, tenía mil dudas. Y cuando yo estaba haciendo mi tesis, él me decía, pues pregúntales. Y yo comencé a escribirle a todo el mundo alrededor del mundo y la gente comenzó a responder. Y yo dije, ay, no, no, están respondiéndome, qué emoción. Y esto me llevó como a genial. tener más confianza, a tratar de preguntar a otros investigadores, a hacer colaboraciones. Y cuando salté a trabajar con las arañas, se me dio la oportunidad de aplicar al Smithsonian y me gané como una estadía corta de investigación en Costa Rica Ujú, para trabajar con estas arañas que forman ese tapón copulatorio. Y fue maravilloso. Estuve 3 meses en Costa Rica con el grupo de investigación de Costa Rica, haciendo cosas que pues nunca se habían hecho, inventando metodologías, tratando de depilar a las arañas con cera ¿En para serio? probar la Wow. sensibilidad. Sí, o sea, esto fue una locura porque yo tenía 3 meses y queríamos ver si estas arañas que tienen como un promontorio en la genitalia y tienen pelitos, no son pelitos, Ujú, pero bueno, son setas, si ujú, hay una estimulación cuando el macho las está copulando y queríamos saber si ujú, cuando están depiladas, comparación cuando no se depilan, si en realidad ellas siguen formando ese tapón copulatorio. Pero entonces teníamos que ver cómo la íbamos a depilar sin dañar, afectar el comportamiento de las arañas, ¿no? ujú. Entonces yo comencé a pensar como, ¿cómo hacemos? Y claro, pues mis compañeros ya una las había utilizado como cuchillas de afeitar. Pero con estas no funcionaba. Entonces, ellos tenían como arañas en alcohol, algunas arañas en alcohol, y lo que yo hice es que, por Estamos curiosidad, hablando de las arañas pequeñitas de de las dos, arañas chiquiticas ok, de como ok, 3 sí, milímetros, son súper ajá, chiquiticas, entonces claro, esto tocaba con estereomicroscopio, tocaba colocarlas, nosotros nos inventamos todo esto para poderlas inmovilizar sin noquearlas con dióxido de carbono, entonces la idea es como que estuvieran despiertas, entonces hicimos como utilizamos, por ejemplo, esas mallas de fruta que tienen como huequitos y utilizamos psicopor para inmovilizarlas. Pero entonces una compañera, me dio la grandiosísima idea de, oye, ¿por qué no utilizas cera para afeitar? Como las mujeres, como el bikini, cera. Y yo, ¿será? Y pues claro, ellas eran re chiquiticas. Pues eso me tocó como con la puntica de una aguja y prácticamente cuando ya estaba totalmente fría, casi fría la cera, igual es como pegachenta. Y sí, logré remover los pelitos y sin le daño. hiciste el wax a Él le a las hice el arañas, wax a las arañas, el bikini, el el brazo. bikini. Qué gracioso. Qué gracioso son las cosas que terminamos haciendo los que nos dedicamos a la investigación en laboratorio. Yo también recuerdo que cuando estaba trabajando con Balaustium, con un ácaro maravilloso del que hablamos en mi entrevista cuando estuve en tu podcast y del que seguramente vamos a seguir hablando mucho porque es muy interesante. Y yo me acuerdo que a veces les salían hongos en las patas o sea, les crecían cuando estábamos haciendo algunos de los
algunos ensayos de todo el ciclo de vida, como el mismo acarito estaba en el mismo lugar todo el tiempo, les empezaban a salir honguitos y eso pues obviamente les dificultaba el movimiento y yo les limpiaba con un pincel chiquitiquitico, les limpiaba las paticas y les, les lavaba los pies. Y Ah, a mi papá le causa tanta risa, me decía, uy, ¿cómo serán? Si los ácaros son pequeñitos, ¿cómo serán los hongos de los ácaros que les crecen en las patas? Pero sí. pues sí, es como, pero bueno, toca hacerlo, ¿no? Porque Sí. empiezas a entender el comportamiento de los animales y empiezas a sentir, sí, a darte cuenta que les incomoda y eso es lo bonito del comportamiento y esa conexión del comportamiento con la evolución, con la selección y con la evolución, que a veces es un poquito difícil de entender porque los estudios de comportamiento es difícil de entender por qué son importantes, ¿cierto? Como al público general no es tan fácil entender por qué, Y porque es ese, y importante ese, conocer el comportamiento de los es- insectos y especialmente insectos artrópodos que en este momento están tan amenazados. sí, exacto. Y en realidad es que si vamos como hacia la parte de comportamiento, en realidad cuando el comportamiento es muy importante porque el comportamiento es como la primera barrera de los animales humanos y no humanos hacia, por ejemplo, los cambios ambientales. Entonces, por Ujú, ejemplo, cuando un animal se siente amenazado en un nuevo lugar, él cambia el comportamiento, pero eso no es ujú, instantáneo, ¿no? Entonces, cuando comienza ya a hacerse constante esa amenaza, el animal ujú, logra cambiar ese comportamiento y ese comportamiento a través de quizás no generaciones, incluso más ujú. rápido, logra tener un impacto fisiológico y aparte de eso va a tener un impacto genético y aparte de eso va a tener un impacto ya en la descendencia. Y esos comportamientos también son adquiridos. Entonces, por ejemplo, en las cacatúas, por ejemplo, aquí en Australia, las cacatúas son muy inteligentes y ellas utilizan herramientas. Entonces, pero algo curioso es que ellas se han adaptado muy bien a las ciudades porque pues se ha Ujú, perdido mucho el hábitat de ellos por deforestación, pero ellas lo que hacen es que tienen una lucha contra los humanos porque pues aquí dejan las canecas de basura al frente como de las casas y luego ujú, viene el camión de basura y se lleva y bueno, ellos ocupan las canecas, pero las cacatúas se las ingeniaron para abrir esas canecotas gigantotas, abrirlas y acceder a la basura. Entonces la gente comenzó como a colocar como que piedras, que a colocar botellas de agua para cerrarlas completamente. Y las cacatúas se las comenzaron a ingeniar para poder abrir eso. Entonces, ay, me encanta, porque la y, naturaleza siempre nos gana y eso me encanta. Me siento y es como... genial porque las otras cacatúas veían, ellas aprendían de sus compañeras cómo ellas abrían las canecas y ellas comenzaron a cambiar ese comportamiento de cómo abrir las canecas. Entonces la gente comenzó como a desesperarse y decir como, pero ¿qué hacemos para que no abran las canecas? Y entonces colocaban los ladrillos y la cacatúa lograba botar el ladrillo. Colocaban como botellas con agua para cerrarlas y las cacatúas lograban abrir y se las ingeniaban. Entonces es muy interesante porque en realidad en el comportamiento es como yo creo que la primera defensa, la primera línea de cambio a cualquier cambio medioambiental. Y esto va para todos los animales. Entonces es muy importante que lo entendemos, que lo entendamos ya a nivel clínico, esto estudiando animales, es que nos permitió entender ya casos de depresión o cómo nos comportamos o cómo interactuamos, cómo nosotros como animales sociales dependemos tanto de estar interactuando con Ujú. con otros humanos y cómo si nos aislamos, en realidad afecta nuestra salud mental. Entonces, todo esto ha sido gracias a como a los estudios de comportamiento animal Totalmente. que se han Ajá. hecho previamente. Y sí, esto es, para mí, sí, el comportamiento ha sido una cosa maravillosa. Con estas arañas fue maravilloso también en Costa Rica. Aprendí mucho, cosas que uno no controla nada.
y Linda, todo, quiero saber una cosa, no dime. me muero de las ganas por saber, ¿qué resultados obtuviste preliminares o cuando hiciste este experimento haciéndoles la cera a las arañas? ¿Qué descubriste? Nosotros encontramos que sí había diferencias en las frecuencias de formación de tapones copulatorios, entonces sí se ven Ujú, afectadas, entonces esas setas ujú, o esos pelitos que tienen en la genitalia las hembras sí van a, probablemente están sirviendo como estimulación o cuando los machos las estimulan sí tiene que ver con la formación de tapones. Eh, las hembras tienden a ser un poquito más agresivas cuando no estaban depiladas y la cantidad de esperma, entonces va a diferir. El macho transfiere la esperma, pero si no recuerdo, si no estoy mal, la cantidad de esperma se ve interrumpida cuando ellas no tienen estos pelitos en la genitalia. ujú. Entonces las hembras tendrían como a terminar la cópula antes. Entonces si hay una estimulación por estos pelitos y porque los machos, mientras los machos estaban copulando a la hembra. Eso es una como de las grandes cosas. Y lo otro que también encontramos es que eh, cuando yo estaba haciendo los experimentos, normalmente se coloca un macho para que copule con la hembra, a veces la hembra lo rechaza, entonces si ya después de un tiempo rechazaba, pues cambiábamos de macho. Pero ya las hembras Ujú. no querían copular. Entonces yo dije, bueno, pues normalmente en la naturaleza no es solo un macho, ¿no? Son dos machos. Entonces cuando metía yo dos machos y ellos peleaban por acceder a la hembra decidía aceptar al que ganara Mm, la pelea. wow. Entonces yo dije, wow, y era la única manera Mm, en que la hembra aceptara copular con los machos, lo cual también fue muy curioso. muy Y ese fue como interesante, uno sí. de los hallazgos interesantes, aparte de la depilada. Wow, qué chévere, súper interesante. Y ¿Y de- cómo conseguiste, o sea, escribiste, empezaste como a relacionarte con diferentes investigadores en el tema y de ahí surgió tu estadía en Costa Rica, en el Smithsonian? sí, Mm, yo apliqué por esa fellowship, como esta estadía ok. corta, y ellos hubo una subvención para cubrir los Ujú, gastos del proyecto y mi estadía en Costa Rica por 3 meses. Y de ahí súper. estuve como investigadora en Finlandia trabajando con polillas, como 5 meses también en selección sexual, pero terminé devolviéndome para Colombia y después de muchas veces intentar aplicar a Australia, yo quería trabajar con comportamiento, se me dio Ujú, la oportunidad de trabajar no solamente en comportamiento, sino con venenos. ujú, Y fue muy curioso porque yo me contacté con mi codirector que se llama el doctor David Wilson y él trabaja con venenos de las arañas telas de embudo o las funnel web spiders, que son las ujú. arañas más venenosas del mundo para los humanos. Wow. Y resulta que él me presentó a mi directora, que es la doctora Tasmin Reimer, quien trabaja en comportamiento con melomis, que son unos pequeños ratoncitos nativos. Ella trabaja con esos pequeños ratoncitos, entonces él me dijo, yo no sé de comportamiento, yo soy bioquímico, pero yo creo que tenemos la Ujú, perfecta unión porque ella sabe de comportamiento, yo sé de venenos. Yo trabajo con arañas, ella no trabaja con ujú, arañas, pero ya sabe de comportamiento y podemos hacer una ujú, colaboración chévere. Entonces, cuando llegué acá, la idea era trabajar con arañas y decir cuál araña iba a trabajar. Y están los Huntsman, que son arañas grandecitas, son como así de grandes. Pero ellas son muy rápidas, muy rápidas. Y la otra era que nos tocaba noquear las arañas, es decir, nos tocaba dormir las arañas para poderles extraer el veneno. Y yo dije, ujú, no, porque si vamos a hacer un trabajo de comportamiento, yo no quiero afectar el comportamiento de las arañas, yo quiero que ellas actúen como son naturalmente. Y resulta que las telas de embudo son una de las pocas arañas que suelta veneno cuando se encuentra amenazada.
y ellas Ujú. comienzan a chorrear el veneno, levantan las patas cuando se sienten amenazadas. Y yo dije, esta es la Wow. araña, porque son maravillosas. O sea, obviamente la gente les tiene miedo acá, porque más o menos para la época de 1980, desde que introdujeran el antiveneno, como en los 80, hubo 13 muertes por mordeduras de estas arañas. Ujú. Pero cuando ya se introdujo el antiveneno, pues no se han reportado más muertes, pero igual sí presentan un riesgo a la vida de las personas, especialmente los machos, porque los machos tienen una toxina que es una neurotoxina. Entonces, sí, la persona puede morir si no es atendida a tiempo y no se le inyecta el antiveneno. Con un Pero ataque de la araña. Es una araña grande o pequeña? hay ciertas especies, es como, no sé, diría, como un poquito, la mitad de mi mano. No son tan Son grandes, grandes. son como, Yo diría no son tan grande. grandes, digo yo. Ellas son grandes. Bueno, para las que yo no estoy tan acostumbrada a ver arañas tan grandes. En Es, Colombia, pues las tarántulas sí he visto. las Más o tarántulas menos son el más tamaño. grandes. Las Ah, las tarántulas son tarántulas más son más grandes, grandes. sí, Ok. pero Mm. sí ya alcanzan un tamaño grandecito Sí. y ellas pertenecen a un grupo antiguo, como las tarántulas son Mm. antiguas. Las tarántulas, las que se llaman eh, arañas ratón, que son como las que abren Mm. las puerticas. Las Ujú. arañas trampa, las ratón son como hacen como una cuevita alrededor. Y las de Ujú. tela de embudo, porque en general son telas de embudo porque ya sabes, forman un embudo. Todas estas arañas son arañas antiguas, o arañas ancestrales, que no han cambiado mucho y que en realidad van a depender completamente de su hábitat. Tiene que haber buena humedad, tiene que haber un bosque o al menos un buen pasto, porque ellas son animales que normalmente se sientan y esperan y cazan. No son Mm, como ok. las otras arañas, como las que yo estudié, que forman una telaraña. No, esas Ujú. arañas son más recientes. Esas arañas Ujú. tienen modificaciones, adaptaciones que les permiten vivir, por ejemplo, dentro de nuestras casas, esas pequeñitas, esas arañas pequeñitas. Ujú. Estas, las Y más venenosas del mundo, no se meten a las casas de la gente, ¿no? no, ¿O se sí? meten, no, si se meten es porque quedan encerradas, porque comienzan a Ah, buscar. ok. Lo que pasa, por ejemplo, en Mm. Sydney es que normalmente la temporada de apareamiento es en diciembre y los machos Ujú. comienzan a buscar a las hembras a través de las feromonas. Y Ujú. pues obviamente se ha modificado completamente el paisaje y el hábitat donde ellas están. Entonces terminan atravesando casas que se quedan encerradas o terminan en piscinas o terminan encerradas en garajes. Y ahí es donde ocurren a veces accidentes, pero no es común. No es común. O Aparte, sea, en toda la historia se han registrado 13 muertes. Pues 13 obviamente terrible, ¿no? muertes. Pero Sí, 13 muertes antes de que el antiveneno fuera antes, introducido. ok. Ya después de que fue Ujú. introducido, ya no se registran más muertes. Ok. Pues hoy es serio, pero es más que todo la mordedura del macho, eh, porque tiene una molécula que es la que genera todos estos problemas, que se llama es un síndrome, genera un síndrome a nivel neurológico y bueno, prácticamente bloquea los canales de sodio y lo que hace es que, bueno, tu cuerpo pues tú prácticamente no puedes respirar, eh, apaga como el sistema involuntario Ujú. parasimpático, afecta al sistema parasimpático. Y bueno, y eso es lo que puede llegar a causar la muerte. Pero son los machos, son la molécula de los machos adultos. Normalmente Ujú. las hembras sí causan daño, pero no a ese nivel. Ellos no tienen las mismas moléculas. Entonces hay diferencias en los venenos entre los machos y las hembras. Eso también es importante. Eso también es ¿Por qué? importante. Evolutivamente es dicen causalidad o casualidad desafortunada, porque aquí no hay primates. En Australia no hay primates, pero nos afecta a Ujú. nosotros los primates. Entonces, ellos Solo utilizan, hay los primates humanos. exacto, solo primates humanos. Entonces, ellas usualmente utilizan el veneno para, sí, paralizar depredadores, para cazar.
Es un cóctel complejísimo. Los venenos de las arañas son un cóctel súper complejo. Hay muchísimas moléculas, pero de ahí, de las de embudo, también hay investigaciones súper importantes porque se han aislado moléculas pequeñitas que en este momento están siendo utilizadas, por ejemplo, para personas cuando sufren un derrame cerebral. Uno de los problemas es que las células en el cerebro, las neuronas, comienzan a morir. Y lo que Sí. hacen es que cuando las neuronas comienzan a morir porque no hay oxígeno, cuando hay un derrame cerebral, las células Ujú. dicen, nos toca entrar a muerte cerebral, muerte Ujú. celular, que es apoptosis. Apoptosis, Pero ¿no? Muerte cerebral. sí, Ujú. entonces lo que hacen es que hay diferentes canales que se activan y las células comienzan a morir y eso es irreparable. Pero encontraron una molécula de las telas de embudo de una especie de una de las islas de la isla más grande de arena del mundo, que es en Fraser Island o Kaligi. Y allí encontraron de este veneno de esta especie, encontraron que esta molécula engaña a las células y les dice como, no, 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 todo está bien, no se mueran y pueden durar como 10 minutos sin oxígeno. Y lo que hacen es que no se activa la apoptosis, no se activa la muerte celular. Entonces les da una oportunidad a una persona que, por ejemplo, tenga un derrame cerebral. Y lo están utilizando también en trasplantes de corazón, porque resulta que cuando se trasplanta un corazón, duran como 10 minutos sin oxígeno. Y pues era un riesgo muy grande cuando al receptor, a la persona que recibe el corazón, estando sin oxígeno. Pero cuando aplican esta molécula deja que el corazón, las células del corazón no se mueran. Entonces, eso es están también siendo estudiadas para epilepsia. Encontraron otras moléculas, otros venenos, de otros venenos moléculas que se encuentran en venenos de otras arañas y están funcionando para tratamientos de epilepsia. Entonces, a nivel médico son maravillosas, también para control de plagas, son muy específicas porque las arañas cazan ciertas presas y esos venenos que Ujú. utilizan son específicos y han aislado estos venenos para tratar de controlar, por ejemplo, presas. Entonces, es maravilloso desde ese punto de vista como médico y evolutivo. Entonces, más el respeto que debemos tenerle hacia ellas, más que el miedo, Exacto. porque en realidad no deberíamos tenerle miedo. Esos animales tienen más miedo de nosotros. Son más beneficiosas que el daño que nos hacen, de hecho nos hacen más bien que daño. Sí, Y Linda, ¿tú alguna vez tuviste, porque tú investigaste o investigaste estas arañas y pues obviamente estás en contacto con ellas todo el tiempo? ¿Y cómo manejas eso? Y si te da miedo, como que, como que te lleguen pues a mí me parece. ¿cómo se diría? A aplicar el veneno, no sé. Bueno, resulta que cuando yo hice mi tesis de doctorado en comportamiento, en Ujú. venenos y en ecología. Entonces, uno de los Ujú. huecos grandes que hay en este tipo de investigaciones es que o solamente se estudia el veneno, o solamente se estudia el comportamiento, o solamente se estudian como patrones ecológicos, o de historia de vida o de taxonomía, pero no hay nada conjunto. Entonces, como te decía, el comportamiento es una de las primeras barreras de cambio cuando hay cambios medioambientales. Y cuando un animal presencia, por ejemplo, un depredador o una fuerza como una presión de selección que llamamos nosotros una presión del ambiente o cambio en el ambiente, el animal va a reaccionar de forma diferente, va a comportarse Ujú. de forma diferente. Entonces yo lo que hice fue como que yo coloqué a las arañitas en diferentes hábitats, en diferentes lugares. Uno era simulando como un depredador, entonces lo que yo hacía era que utilizaba pincitas como sí, pinzas, tweezers, y lo que hacía es que gentilmente como si fuera un depredador, les tocaba el primer par de Sí. patas a ver cuál era la respuesta de la araña, entonces yo medí los comportamientos. Luego, por ejemplo, cuando la araña estaba en un ambiente abierto, sí, qué tan activa era la araña o qué tan poco activa era la araña, cómo se comportaba con el vecino, cómo se comportaba con otra Ujú. araña, entonces eran de territorio, cómo se comportaban con depredadores que volaban o solamente como eran como aire, les aplicaba como aire.
como puffs de aire. Y yo medía todos estos comportamientos y en uno de estos comportamientos que era el de cuando se enfrentaba a un depredador, cuando atacaba el primer par de patas, las arañas liberaban el veneno. Entonces yo colectaba Ujú. el veneno con pipetas, yo nunca toqué las arañas, no se pueden tocar las arañas. Las arañas son muy venenosas, entonces no se pueden tocar. Claro. Entonces, ¿Son difíciles de encontrar o ellas tú? viven, ellas están enterraditas en el, Ok. sí, eso no es tan fácil. Íbamos con una, mi director me enseñó, íbamos con una cuchara de espagueti, de esas para coger el Mm. espagueti, para acabar y teníamos que encontrar como las patrones de la entrada Qué de la tela de chévere. embudo y teníamos que Ujú. seguirlo para que no perdiéramos como, es gruesa, no perdiéramos como la araña y llegaba a la cámara de la araña y ahí encontrábamos nuevamente la araña. Pero sí es difícil porque a veces acabábamos como, encontrábamos la araña, la entrada, 10 15 y no había nada. Mm. 2 horas cavando y nada. Entonces depende. Pueden estar bien Sí. adentro o no pueden estar, o pueden ser ya Ujú. lugares deshabitados. Y esas arañitas, lo que yo hacía es que yo hice una correlación. Entonces también con uno, en colaboración con un investigador que Ujú. trabaja en bioingeniería. Él diseñó un monitor para medir la frecuencia cardíaca en las arañas sin tocarlas y sin ser invasivas. Entonces, si ustedes piensan de esta manera, es como si ustedes han ido al médico y les toman, por ejemplo, la saturación de oxígeno con esos aparatitos que son como los Ujú. clips. Este es el mismo principio. Entonces lo que hacíamos es que generaba una luz roja y el corazón de las arañas se encuentra en el abdomen, en la parte dorsal. Y yo sin tocar la araña, simplemente apuntaba hacia la araña y me daba la medida de cuánto en estado de descanso, cuánto era la frecuencia cardíaca de la araña. Y esto cómo estaba relacionado con el tamaño, cómo estaba relacionado con el comportamiento, cómo estaba relacionado con las moléculas de veneno. Entonces ese fue un estudio masivo. Yo trabajé con 4 especies de arañas y logré correlacionarlas todas. Y algo que aprendí muy, muy chévere es que las arañas son como nosotros, tienen un fingerprint o, ¿cómo se llama? Una, una huella. Ellas tienen Ujú. también una huella que es única. Nosotros pertenecemos a la misma especie, pero nuestras huellas digitales son únicas. Las arañas son Ujú. iguales, pero con el veneno. Entonces uno puede identificar arañas Wow. basadas en el veneno. Podemos saber qué especies son, pero Ujú. presentan moléculas únicas del individuo. Y eso es Wow. maravilloso. Y Maravilloso, también totalmente. encontramos, junto con el comportamiento, que cuando las arañas se encuentran como en un estado como de estrés o, por ejemplo, simulando un depredador, expresan ciertas Ujú. moléculas, moléculas específicas con el veneno. Y eso también se ha visto, por ejemplo, con las abejas, eh, con las abejas, con el veneno de las abejas y también con la agresión. Ujú. Entonces, cuando ellas eran agresivas, también mostraban como ciertas moléculas específicas. Y en las arañas pasa lo mismo. Entonces, es muy Ujú. interesante porque vimos también cómo el comportamiento es una cosa y están relacionados, como ciertas moléculas y expresión de moléculas se van a ver ahí. Y Ujú. esto puede cambiar con el estímulo que ellas reciben. Wow, súper, qué bacano. En este momento, ¿estás todavía en este tema? ¿Investigas a las arañas o en qué estás divirtiéndote ahorita con tu investigación? Pero después de todo esto, Ah, perdón, perdón, sí, no, continúa, tranquila. no, well, cuando ya terminé mi doctorado, Ajá, yo publiqué todos mis artículos. Son libres, están libres, los pueden sí, acceder. sí. Y resulta que en algún momento yo dije,
pero eso está muy chévere, pero transmitirlo, cada vez que me preguntaban o cuando me entrevistaban acá, siempre me preguntaban como todo con referencia hacia los humanos y como algo como muy, yo digo que como muy utilitario, diría yo, como, la especie Mm. sirve para los humanos. Y yo decía, no, pero es que eso no es cierto, las especies no tienen que una razón de existir por los humanos, eso no es cierto. Exacto, eso es muy egoísta, ¿no? Que Es muy la egoísta, es naturaleza. demasiado, Ujú. sí, es demasiado como antropocéntrico, desde un punto muy antropocéntrico. Antropocéntrico. Y también me Ujú. daba cuenta que la gente le tiene mucho miedo a las arañas. Y estas arañas son muy antiguas. Estas Sí. arañas son más antiguas que los dinosaurios. Las arañas Ujú. de este grupo de arañas, yo tengo, por ejemplo, aquí tengo una de, una, una de las tarántulas. Estas arañas Ujú. más o menos han estado en la Tierra por más de 380 millones de años. O sea, más antiguas Imagínate. que los dinosaurios y aparte de esto, estos animales casi no han cambiado. Estos animales han visto toda la evolución de la Tierra, casi toda la evolución de la Tierra, una gran parte de la evolución de la Tierra. Y han Increíble. visto extinciones masivas eh, y hasta la fecha, incluso cuando nosotros aparecimos, y a la fecha también han visto los cambios en su territorio, también han visto los Ujú. cambios en el hábitat y la pérdida de hábitat. Entonces, cuando específicamente para las telas de embudo, cuando se fundó, cuando llegaron aquí los colonos británicos a Australia, ellos llegaron al puerto de Sydney Harbour y lo Ujú. que hicieron es que ahí es donde se encontraban la mayoría de las telas de embudo y la gente decía, es que hay demasiadas. Dice, bueno, pues es que si ustedes construyen encima de ellas, pues Claro. estos Ujú. animales pueden vivir 53 años, 45, 53 años. Entonces no sabemos mucho de ellos. La historia de vida es muy, muy vaga aquí. Se ha registrado de telas de embudo, se ha registrado hembras que viven 10 años en laboratorio. De las trapdoors se han registrado arañas que viven 53 años. Entonces hay que tener un respeto gigantote con estos animales también, que no ha cambiado mucho. La maduración de los animales, de las hembras, por ejemplo, cuando ya se alcanzan la adultez, puede tardar 5 años, de los machos como 3 años. En el ¿Y bebé cuántas, perdón, en cuanto número de descendencia, cuántas crías pueden ser tienen? 200, 300, de los cuales el éxito llega a ser como de un 10% o menos. O sea, por eso es que ellos tienen una estrategia de dejar muchos huevitos, muchísimas arañitas, pero de las que sobreviven Ujú. muy poquitas. Muy, 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 ¿Cuál es muy. la mayor amenaza? ¿Enemigos naturales que se comen los huevos o La mayor los amenaza somos otros? nosotros. Nosotros. Sí, Nosotros eso somos la... también quería como que explicaras un poco eso. O sea, realmente, como tú lo dices, las arañas son más antiguas que los dinosaurios, 350.000 años en este planeta y tenemos mucho que aprender de ellas. Ellas pues claramente se han adaptado muy bien, pero aún así están amenazadas también, ¿verdad? Sí, ese es un problema grande porque en realidad aquí tiene una mirada muy extractivista y se utilizan mucho para investigación, pero no se sabe nada del estatus biológico de estas arañas. No se Ujú. sabe cuántas especies hay, no se sabe qué tan mal están. Está bastante fragmentada el hábitat de estos animales. Estos animales, como te decía, no pueden vivir dentro de las casas. Y eso fue lo que me llevó en una discusión con Daniel, que es el coanfitrión de Science Behind the Glass, y yo decía, pero es que nosotros los científicos vivimos como en una burbuja, nosotros Mm. vivimos y nos comunicamos entre nosotros, y eso, a veces nos comunicamos entre nosotros y hablamos Es con toda cierto. esta jerga especializada y el público no entiende un carajo y tampoco sabe quiénes son los que están trabajando de la ciencia, detrás de la ciencia. Totalmente, totalmente. Yo le dije, pues nosotros cuando vamos y nos tomamos una cerveza y le contamos a la gente que no trabaja en ciencias o trabaja en otro campo de investigación lo que hacemos, y ellos dicen, ¿en serio usted hace eso? Y yo decía, pues sería chévere mostrarle a la gente que en realidad los que estamos trabajando en ciencia y muchas personas que trabajan en ciencia son personas normales, personas con problemas, Ujú, personas que sí. tienen otro tipo de sufrimientos
pero son personas comunes y corrientes que en realidad están Ujú, apasionadas por lo que hacen y que sería muy chévere mostrar, no solamente hablar como de la publicación científica que sacaron en este momento, sino en realidad cómo fue su trayectoria de investigación, ujú, cómo llegaron a eso. Y eso fue lo que llevó con mi amigo, con Daniel y con Rafael Giordano, que es el codirector técnico de Science Behind the Glass, a crear Science Behind the Glass, que es el podcast. ujú. Pero entonces yo les dije a ellos, y esto fue una discusión gigante, les dije, no, pero el podcast tiene que ser bilingüe. Y ellos, no, eso es mucho trabajo, nos tocaba traducir. Con Daniel, al principio lo que hacíamos es que entrevistábamos a las personas Ujú. y nosotros traducíamos todo y utilizábamos nuestra propia voz. Obviamente, vaya usted, uno tiene su acento y muchas veces a veces no se entendían. Entonces, al principio fue muy difícil, obviamente con nuestros propios recursos, aprendiendo a editar videos, yo nunca había hecho eso, a venderse uno mismo, menos redes sociales, Sí, eso menos. es lo que más da oso, ¿no? Yo creo que los investigadores, los científicos, no nos gusta mostrarnos. Eso es algo como que veo como algo común, ¿no? Que preferimos más estar como tranquilos y no tener que exponernos mucho. Y sin embargo, una cosa bueno, pero ¿sabes qué? ¿Te parece si antes de que empecemos a hablar de podcast y de divulgación, te parece, mira, ya nos pasamos de una hora, pero ¿qué importa? Yo dije siempre, supuestamente puse esa regla en mi mente, de que tiene que ser una hora, pero es un tema tan apasionante que ¿por qué no seguir? Y si tú tienes tiempo, Ay, obviamente, claro, claro que sí, claro, hay bueno. cortos lo que no sirva. Te quería proponer, si vemos, yo hice un video usando Notebook LM, que es Notebook LM para los que no conocen, es una cosa de AI que uno puede subir uno puede, por ejemplo, en este caso lo que hice fue subir uno de los papers de Linda sobre arañas y ella ahí genera un video en donde explica muy fácilmente ese paper. Entonces es como para información que es compleja, lo vuelve sencillo. Y entonces quiero que veamos el video que dura 7 minutos y que tú lo comentes. Si quieres hacer algún comentario durante el video o después, está bien. Y Dale. después quiero que hablemos de esa parte de divulgación que me parece tan importante, que es algo que también comparto contigo, como como que yo quiero que la gente escuche a estas personas. O sea, tengo como algo en mi corazón me dice, necesitamos que estas personas que son generalmente tímidas y no quieren ser expuestas, necesitamos que se expongan porque esta información es tan importante y esa brecha está muy grande entre los científicos y yo también tengo como ese puente que quiero hacer y que tú también y que tú lo vienes haciendo de una forma tan profesional. Pero mira, ya empecé a hablar del tema, entonces terminemos lo de las arañas con el video y tú lo Dale, comentas y después hablamos de eso, dale, ¿vale? dale. Entonces, espérate, voy a compartir pantalla. Esta. En este momento, ¿tú ves mi pantalla del videito? Sí, tan bonito. ¿Cierto? ¿Cierto? Está bonito. A ver, espero que salga el video. Me imagino que el audio va a salir en la grabación. On Espero que pure sí. instinct. Okay? But what if I told you that inside that little creature, there is a complex individual with its own unique personality? Ah, Yeah, it's a pretty wild thought, sí, and tienen personalidad. Esa es otra. seriously underestimating it. It sounds a little crazy. I know. Do spiders have personalities? But Ah, this is está muy a serious bonito. scientific question. I mean, can a spider actually be consistently bold, or shy, or aggressive? Well, the answer turns out to be way more complex than you'd think, and it opens up this hidden world of animal behavior. Okay, so before we get any further, let's be clear about what scientists mean when they talk about personality. We're not talking about whether a spider has a good sense of humor or likes long walks on the web. No, it's something much more specific and measurable. Right, so the key word here is consistency. In science, animal personality is all about behavior you can see again and again. Think of it like this. You've got one spider that every single time rushes out to check on a vibration in its web. Then you have another one that always hesitates.
That consistent difference over time and in different situations, that's what scientists call personality. And this is exactly why spiders are. ¿Qué te Sí, parece hasta ahí esa explicación? sí, Perdón, acabo de caer en cuenta que el video está en inglés y no, y no, estamos no, hablando en está español. bien. Las arañas tienen personalidad. Bueno, esa fue una parte de mi Ujú, tesis. Yo quería probar si las arañas tenían personalidad. Las arañas, como todos los animales, tienen personalidad. Y hay ujú, diferentes como ejes de personalidad. Entonces, emociones. Entonces, por ejemplo, que sean como más audaces o más agresivas o más ujú, inactivas o más activas. Entonces, esos son los ejes de personalidad y no son iguales a los de nosotros, pero sí compartimos. Por ejemplo, para humanos es o más ansioso o más ujú, audaz o más tímido o más extrovertido. Bueno, en las arañas están como estos ejes de personalidad, que si sea como más audaz o más atrevido a descubrir nuevos lugares o que sea más agresivo o menos agresivo. Esos son como los ejes de personalidad. Entonces, ujú, yo medí estos diferentes tipos de ejes de personalidad. Entonces, la personalidad tiene que ser repetitiva, tiene que ser constante. No es como, ujú. eso lo voy a hacer la analogía como el clima. Entonces, yo puedo estar de mal genio hoy, pero mañana no. Pero no, y pasado mañana no. Pero Ujú. esa no es la personalidad. Ese es el Wow. estado de ánimo en el que uno está. Pero la personalidad es que yo voy a ser consistente y determinada y, por ejemplo, me voy a arriesgar, tengo un comportamiento arriesgado en cada cosa que yo haga. Eso va a ser consistente sobre el tiempo. Eso es lo que hace una personalidad, el tener algo Ujú, consistente en el tiempo. Así es como se mide ujú, la personalidad, tiene que ser consistente en el tiempo. Que una araña sea, por ejemplo, arriesgada todo el tiempo y trata de, por ejemplo, de coger presas cuando viene un depredador. O ujú, trate de, o se esconda, o sea, demasiado tímida y sin ujú. importar que no haya riesgos, va a ser muy tímida. Esos son comportamientos de personalidad y no van a cambiar en el tiempo. Para que cambien en el tiempo es porque algo tiene que estar ocurriendo. Wow. Sí, seguimos a ver qué más. So perfect for this kind of research. Their behaviors are often super obvious. You can literally watch and measure if one spider is more aggressive with a rival, or bolder when exploring a new spot, or shyer when you, say, puff some air at it to simulate a Cuando son predator. más agresivas o son más tímidas o son más audaces que otras, uno puede decir, uno puede saber. Esos son los ejes de personalidad. Me encanta como el dibujito pues que hizo Está aquí muy AI, chévere, está muy en el bonito. que sí, tenemos como lo que tú dices, como este extremo agresivo, las que son más como que no muy arriesgadas, sino muy tímidas, y la tímida me encanta. Mírala, Está muy linda. está muy linda. Bueno, Make them súper, interesting wow. subjects to study. So, if spiders have these distinct personalities, where do they come from? Well, it's not just one thing. It's, you guessed it, a super tangled web of all these different factors that come together to shape each and every individual spider. The research really lays it out as this whole web of influences. You've got factors from the outside, like Ay, perdón, sigamos. where the spider lives, and then you have factors on the inside, like its genetics. And all of this stuff feeds into the spider's development over its entire life, what scientists call ontogeny. And that's what ultimately shapes its unique personality. Let's break Y that down a bit. entonces, básicamente lo que se está explicando es que existen diferentes factores, internos y externos. Ujú, Los externos son, por ujú, ejemplo, cuando uno está expuesto a diferentes ambientes. Y hay ujú. otros que ya son internos, como por ejemplo genéticos o ontogenéticos, o por ejemplo fisiológicos que van a ser propios del individuo. Entonces van a ser todos esos factores internos y externos que en últimas van a poderse ver reflejados en la personalidad de un individuo. Por eso es que el comportamiento está totalmente conectado con la fisiología a nivel genético y el ambiente también genera como un cambio en esa personalidad. Ok. De ahí viene como este dibujito, ¿no? Como la parte genética, la parte de comportamiento, la parte de afuera. Ujú. Buckets, right?
On one side, you've got what are called extrinsic factors. That's just the outside world acting on the spider, its environment, things that have happened to it. Then on the other side, you've got the intrinsic factors. That's everything going on inside the spider, its age, its genes, its metabolism, the whole internal chemistry. And you can actually see this stuff playing out in the wild, which is pretty cool. For example, studies have found that spiders living in busy cities tend to be way bolder than their cousins out in the quiet countryside. Or for black widows, having a really crowded childhood can make them more likely to pack up and leave home sooner. And get this, for some male spiders, that bold, aggressive personality doesn't even Eso es importante. Entiendo. Por ejemplo, que el ambiente Ujú, va a moldear también la personalidad. Y lo que estaba diciendo es que las arañas que tienden a vivir, no todas, pero las que hay, se han mostrado que arañas que tienden a vivir en ciudades tienden a ser más agresivas. Algunas. Eso va a depender de los recursos que estén también disponibles. Y claro. también las que viven como ya con demasiados hermanitos tienden a dispersarse más rápido, a irse más rápido o a ser más solitarias. Ok, wow. show up until right before they need to mate, when they have to seriously bulk up for their Okay, but this is where it gets really interesting. This is what makes spiders such a special case for studying personality. It's not just about their environment or their age, it's about the very unique and very costly tools they have. Think about it. Most animals have to rely on stuff like teeth or claws or just being really fast. But spiders, well, they went a completely different route. They developed this highly specialized biochemical arsenal that is just Bueno, absolutely core to how they survive and act. And that arsenal, of course, is their venom and their silk. Now, we usually just think of those as tools for catching dinner or building a house, but there's so much more. And here's the thing we always forget. Making that stuff is physiologically expensive. It takes a ton of energy and resources, which means a spider can't just go around wasting. And this is pretty much the light bulb moment for the researchers. They're basically saying, look, if venom and silk are so costly to make and so vital for survival, doesn't it just make perfect sense that a spider's behavior would be tied to how it manages those precious resources? And that's the core idea we're digging into. Okay, so how do we connect the dots here? How do we build a bridge from a spider's internal chemistry, its physiology, all the way to its outward personality? Well, it all comes down to this really cool idea called the venom optimization hypothesis. So here's the breakdown. Super pues, simple. si So quieres wide. ahí, Making em, venom. bueno, de las arañas, especialmente las arañas tienen veneno y ellas Ujú, van a depender completamente de su veneno para capturar presas. La ujú, mayoría de las arañas tienen veneno, solo hay unas pequeñas modificaciones, pero las arañas, esto tiene un costo, entonces si las arañas utilizan el veneno en algunas especies de tarántulas, se ha visto que se demoran 2 semanas en volver a recuperar de sus componentes químicos para poder cazar. Entonces, durante 2 semanas no van a poder cazar porque no tienen los mismos componentes de veneno. Entonces, pueden lograr en líquido, digamos que el líquido sí se reabastece más rápido, pero no los componentes. Entonces, esto va a ujú. tener un costo. Entonces, hay una relación grande con el comportamiento, con el veneno, pero también las arañas también tienen telas. Entonces, eso es lo que Ujú, está mostrando acá, que cómo están relacionados estos tres. Entonces, va a haber un costo en la producción metabólico a nivel metabólico. Las ujú. arañas no pueden, si ellas gastan ese veneno, obviamente va a ser desventajoso para ellas. Por ejemplo, si viene un depredador o se sienten intimidades, ellas van a liberar el veneno. No se sabe muy bien como qué tipo de veneno, bueno, sí se sabe qué tipo de veneno cuando están amenazadas, pero no se sabe qué moléculas cuando ya se están cazando y hay diferencias en el tipo de moléculas, entonces ellas tienen que tener cuidado. A veces lo que van a hacer es que hacen mordidas secas, no van a liberar el veneno porque esto es costoso y necesitan de modular esa cantidad de veneno. Entonces, a veces hacen mordidas secas, no liberan veneno o simplemente despliegan como estoy enojada, estoy agresiva y soy peligrosa. Lo mismo pasa con las serpientes. Las serpientes tienden a veces hasta a mostrar como los colmillos con veneno, pero muchas veces son, cuando dan mordidas, son mordidas secas o muchas veces como van a hacer despliegues para evitar utilizar el veneno. Ok. Economía, ante todo. Economía ante todo. Costs a lot of energy.
Step 2, once it's used up, it takes time to make more, and that leaves the spider vulnerable. So, step 3, and this is the brilliant part, spiders don't just blast a full dose every time. They actually meter their venom. They carefully control the amount they use based on how big the prey is or how serious the threat is. And that leads us to the $1,000,000 question, right? Could a spider's personality, its basic strategy for life, being bold or being shy, be directly linked to how it uses these expensive weapons? Does a bold spider use its venom and silk differently than a shy one? The research says, yeah, almost certainly. And it all boils down to life or death trade offs. So think about it this way: you've got your aggressive, bold spider. It might fight harder for the best spot on the bush and use more of its precious venom to take down big prey fast. The reward? More food. But the risk is huge: higher chance of getting hurt or killed, and it burns a ton of energy. On the flip side, you have the shy, docile spider. It plays it safe, conserves its venom, and maybe uses its silk more for defense. The reward? Safety. But the risk is getting stuck with a bad territory and not getting enough to eat. See? Neither one is better. They're just two different strategies for playing the game of survival. All right, so what's the big takeaway here? Why are we talking about this? Why does the personality of one little spider actually matter in the grand scheme of things? Because what you're seeing in a spider is this perfect little microcosm of how life really works. Its behavior, its internal chemistry, and the world it lives in, they aren't separate buckets. They're all threads that are completely intricately woven together. Each one pulls on the others, and that's what creates the whole complete animal. And that, right there, is the real magic of this kind of research. Spiders with these unique and costly weapons give us this incredibly clear window into the fundamental trade offs that drive all of evolution. That same exact dance of risk versus reward, of energy costs and survival benefits, happens in every single animal on this planet. Yeah, including us. So, look, the next time you see a spider in the corner of your room, maybe don't just see this little 8-legged machine. Try to see an individual that's making calculated decisions, constantly balancing these life or death trade offs. And then ask yourself this: if even a spider has a personality, what other secret lives, what other complex individuals are all around us, just waiting to be seen? Ah, muy chévere. Está muy ¿Y chévere. te Ahí, gustó? pues, sí, está muy bonito, no los había visto. No, become a Ahí, spider. una parte importante es cómo se balancean los costos y una personalidad. Entonces, lo que decía ya al final es como si yo tengo una personalidad agresiva, como, ¿qué costos conlleva ser agresivo? Entonces, sí, puedo adquirir mejor territorio, pero también tengo un alto costo de ser depredado o de morir por ejemplo, por peleas por el territorio. Si soy tímido, quizás voy a sobrevivir más tiempo, pero no voy a tener acceso a la misma calidad de comida o a los mismos territorios. Entonces, todo tiene como un costo y un beneficio. Y las arañas, esas personalidades, va a tener un costo y un beneficio. Y todos los animales, incluyéndonos a nosotros, vamos a tener como costos y beneficios dependiendo como las características que nosotros tengamos. Vamos a poner como tener un peso más grande dependiendo de la personalidad que tengamos, si somos más arriesgados, por ejemplo, apostando, que las personas que son conservadoras, pero van a perder, por ejemplo, oportunidades. Eso es como viéndolo desde otra perspectiva. Ujú. Súper, súper. El video en general, ¿qué puntaje le das? Porque este video lo hice a partir de un paper. Si quieres, voy a mirar si lo tengo acá, el paper. Sí, Tú sabes, el de personalidades, el de personalidades, la revisión de literatura, creo que es ese. la revisión de literatura, exactamente, sí. Está muy chévere el video. Las arañas a veces tenían 6 patas en lugar de 8, pero en general está bien. No te iba a decir qué errores viste y me imaginé que una... No, pero está muy chévere, me pareció muy Sí, está bonito, muy me chévere. pareció muy Pues chévere. educativo, ¿no? Está Ujú, bien educativa, sí, no, yo le sí. daría como un 8. Así, está Voy bien. a, Entonces, Linda, faltó voy un a poco. desaparecer un par de minutos porque Dale, tengo que abrir la puerta, pero ya regreso dale, para que dale, dale. sigamos con nuestra segunda parte. ¿Ok? Dale, dale. Dale, yo estoy ahí, yo me quedo.
¡Tarán! Regresé. Bueno, ahora seguimos, segunda parte igual de fascinante y algo que también te apasiona mucho, Science Behind the Glass. Es un podcast que yo descubrí gracias a que me contactaste porque no estaba en mi radar. No sé por qué a veces, a pesar de que estamos conectadas en social media, no me aparecen, eso a veces no lo entiendo. Lo cierto es que tuve la gran fortuna de que me contactaste Entrevistar. y me entrevistaste, fue muy bonito también. Y quiero que hables de ese podcast. Tienes unos, yo los que he escuchado me han fascinado y háblanos de Science Behind the Glass. Pues, ¿Cómo como te llegaste había ahí? dicho, yo quería, junto con mi compañero, yo le conté que quería como que llegar más a las personas, más al público, que las personas Ujú. conocieran más sobre los científicos, que no somos como un Sheldon o como el bicho raro o el nerd que ya no sale del laboratorio. No, en realidad queríamos como acabar con estos, como esos sesgos que tenemos Ujú. normalmente en la sociedad de pensar como que no tenemos una vida normal. Bueno, la verdad no. Aunque a veces nos sacrificamos un montón, porque a veces no podemos asistir a lugares porque nos tenemos que mudar mucho, porque dependemos de tener fondos de investigación, que normalmente no hay continuidad en el trabajo y vamos a tener muchos peros, pero la pasión, digo yo, la determinación y la curiosidad son como los que hacen la fuerza. Y también desde la ciencia básica hasta la ciencia aplicada, hasta las personas que directa o indirectamente trabajan en ciencia o de la mano con la ciencia en conservación, pues van a tener un impacto muy importante en nuestra sociedad. Y yo empecé con la idea del podcast, mi amigo Daniel Esguerra, que es el coanfitrión, él es biólogo marino, también de la Tadeo, me dijo de una, súper chévere, empecemos entrevistando y empezamos entrevistando, obviamente, el cómodo que fue quien fue mi director de la tesis de pregrado, y él habla de la familia, del balance de la familia y de ser científico. Y luego entrevistamos a otra investigadora en México del balance de la familia desde una perspectiva femenina y y todos estos balances que ella tenía que hacer y todas estas locuras que tenía que hacer para poder compartir con su propia familia y a veces obviamente se perdía un montón de eventos con sus propias hijas, incluso las hijas le decían que porque ella siempre andaba toda despeinada y ella no iba como a centros comerciales, sino que se la pasaba en cuevas investigando, por ejemplo, murciélagos. Entonces, eso es lo que queríamos mostrar, como ese lado humano de la ciencia, ese lado de esas personas que trabajan de la ciencia y también unir continentes porque la ciencia usualmente y desafortunadamente la mayoría se publica en inglés, se publican Ujú. en español, pero el impacto va a ser a nivel global para que un científico tiene que ser en inglés. Y se pierde mucho cuando perdemos nuestro lenguaje, perdemos la forma en que nosotros transmitimos la investigación. Por ejemplo, no va a tener un impacto igual cuando uno habla, por ejemplo, de la zona regional, lo que significa, por ejemplo, de ciertos animales a nivel cultural. No es lo mismo transmitirlo en inglés y se pierde muchísimo esa parte. Y quisimos invitar a personas que están en organizaciones sin ánimo de lucro, luchando por conservar contra todas las posibilidades, contra todos los riesgos, incluso poniendo en la línea de defensa su vida por luchar por proteger bosques, por proteger hectáreas de bosques, por involucrar a la comunidad. Y uno de ellos, por ejemplo, está Rachel Ikeme, que es la que trabaja, es la directora de una organización sin ánimo de lucro en Nigeria, que es el Ujú. Delta Niger, y ella nos explicaba cómo ella se vio involucrada sin tener nada de background de ciencia en Ujú. conservación. Entonces queríamos mostrar como diferentes campos de investigación, pero no necesariamente limitado a lo que son investigadores, sino personas que son educadores, personas que son, por ejemplo, cinematógrafos, por ejemplo, Rafael Giordano, que él es el codirector técnico, que él vino ya después al grupo. Él es Ujú. cinematógrafo, tiene mucha experiencia trabajando en documentales de ciencia.
en documentales también, como mostrando como por ejemplo, Greenpeace y otras organizaciones protegían y ayudaban a los indígenas a proteger sus tierras de compañías mineras o de hidroeléctricas. Y y por ejemplo, tú que trabajas, por ejemplo, desde la línea de animales chiquititos y cómo en realidad, desde una manera sostenible, desde una manera en donde entendamos de una forma como sinergética, diría yo, con sinergia, cómo en realidad se pueden cultivar, cuidar los cultivos, cómo en realidad se puede manejar lo que llamamos plagas y todo como va automáticamente, digo yo, la naturaleza le enseña a uno. Entonces es como mostrar todas estas voces a nivel mundial. Entrevistamos personas en todas las partes del mundo si podemos, obviamente no todos aceptan, pero traducimos, entonces nos dedicamos a la tarea de traducir. Rafa es el personaje detrás de las escenas con todos los modelos de inteligencia artificial, traduciendo los invitados de español a inglés o inglés a español, depende. Y también él hace parte de las promociones, pero yo también las hago. Nosotros traducimos todo, nosotros estamos, o sea, nos aseguramos que las traducciones son, o sea, al pie de la letra y es un esfuerzo Ujú. masivo y todo se hace con recursos propios. Y eso es como lo que nos ha impulsado. Ya llevamos 2 años, acabamos de cumplir 2 años con Science Behind the Glass y nos ha impulsado como a tratar de seguir comunicando la ciencia, porque la ciencia no solamente es de investigadores, la ciencia es de las personas que trabajan de diferentes campos, las personas que trabajan para cuidar esta naturaleza, este mundo que tenemos acá, e incluso trabajan en colaboración con investigadores. Tenemos arqueólogos, tenemos incluso economistas, tenemos personas que trabajan, por ejemplo, trabajan en privacidad de datos. Hemos entrevistado personas muy, muy interesantes y por eso es que traemos todo tipo de sabores y colores. Incluso hablamos de lenguaje, de las barreras del lenguaje. Y pues sí, hacemos un esfuerzo gigante para traerlo a las personas y unir continentes para que los que están, por ejemplo, en Australia o incluso en Estados Unidos o en países angloparlantes entiendan qué es lo que nosotros estamos haciendo en otros países o la idea Ujú. es como unificar esto, que seamos más similares, que entendamos más como que tenemos cosas más en común que diferencias, porque es muy fácil como Es cierto. encontrar las diferencias y decir como sí, somos diferentes, sí, nosotros somos diferentes, pero en realidad toca como encontrar esa unión y esa cooperación y queremos que Ujú. formar esa red de comunicación. Ujú. Qué bonito. Es que precisamente eso era algo de lo que dije antes y es como esa brecha que hay entre el público, entre las personas normales que no son científicos y los científicos. Em, Me parece que cada vez se vuelve más y más grande esa brecha porque en las universidades se encierra más, se especializa más el lenguaje, se especializa más, incluso los temas son cada vez más pequeños, más a nivel molecular o usando herramientas muy complejas y la gente como sin conocer genera que también la gente le tenga mucha miedo a la ciencia y que se vea como que no, los científicos que están haciendo son personas locas, lo que tú decías, son personas, todo lo de que no, prefiero que no haya pasado por el laboratorio porque la gente, claro, le genera miedo porque no saben qué estamos haciendo. Y yo creo que, bueno, eso por un lado, por otro lado, yo creo que estamos en una oportunidad única de dispersar la información porque yo soy una optimista de las redes sociales, yo creo que de las redes virtuales sociales, que yo creo que es como esta oportunidad en la que nos podemos unir en diferentes continentes, como esta conversación que estamos teniendo las dos. Bueno, nos unen muchas cosas, nos une que somos colombianas, que compartimos incluso temas de investigación. Nos une muchas cosas, pero no nos podemos ver normalmente y sin embargo estamos creando estos espacios. Tú creaste este espacio tan maravilloso que es Science Behind the Glass. Y yo, pues, modestamente, este espacio para mí es hermoso porque cuando
he tenido la valentía, también eso me parece muy valiente lo que ustedes están haciendo, porque a veces invitar a la gente y acercarse, incluso a mí, yo soy muy sociable, pero a la vez soy muy tímida, no sé, y creo que invitar a una persona y que de pronto te digan que no, o sea, el miedo al rechazo, el miedo a aparecer en cámara, todo eso juega un papel. Pero una vez vences esos miedos, es una cosa tan que yo disfruto tanto y me siento tan contenta de abrir este espacio para que la gente escuche a una persona que yo también admiro y que yo disfruto escucharla. Y esa curiosidad pues se transmite. O sea, yo ayer preciso hablaba con Omar, con mi pareja, del tema que hay algo en que me encanta generar, que las otras personas me generan a mí y yo generar. Y es esa chispa por dentro de ese tema me apasiona y como que te prende algo por dentro y se te prenden tus propias pasiones, así no sea el mismo tema. Y veo que, ok, es cierto que ahorita hay mucha basura en Internet, pero también está la oportunidad de que los que estamos convencidos que tenemos un mensaje importante, lo podemos transmitir fácilmente. Y pues eso, estos espacios, creo que no hay tantos como deberían haber. Y cuando descubrí tu podcast, pues lo he disfrutado mucho y soy muy agradecida porque yo sé el esfuerzo tan grande que ustedes están haciendo y sé que viene de un lugar muy bonito. Entonces, bueno, muchas gracias y voy a poner yo, Gracias a no ti, sé muy bien. tan Voy a bonito. poner el link de Science Behind the Glass. Ah, quería preguntarte la última pregunta y después tú, cualquier mensaje, si quieres decir algo más, bienvenida. Pero quería preguntarte de dónde viene el nombre Science Behind the Glass. Si te gustaría explicar eso. Sí, pues viene Science Behind the Glass porque le íbamos a llamar Science Behind the Scenes, porque queríamos ver Ujú. cómo las personas que trabajan detrás de la escena en la ciencia, pero ya alguien la había nombrado. Ah, ok. Entonces, Dani dijo, no, pues detrás del glass, porque uno utiliza muchísimo, en el laboratorio utiliza como demasiadas cosas como de vidrio y uno Ujú, siempre está como detrás de esta vitrina de ujú, laboratorio. Entonces, es detrás de ese vidrio, digo yo, de ese espejo, de esa que en realidad también nos separa de la sociedad, ujú. que en realidad también es como una perspectiva diferente, ¿no? Es como ese, lo que piensa la gente, ¿no? Pero todo depende de la perspectiva que tengamos. Entonces lo llamamos Science Behind the Glass porque queríamos mostrar a esas personas que están detrás de la ciencia, detrás de la escena, trabajando, quizás famosas, no famosas, pero conociendo como esas historias que enriquecen, esas Ujú. historias que apasionan, esas historias que conectan. Claro, y esas historias que tienen y han tenido un impacto importante. Por ejemplo, tu investigación ha generado más conocimiento, que ha generado más tesis de doctorado, más estudiantes educándose en esos temas, más estudiantes observando la naturaleza alrededor suyo, y que esos estudiantes no solo estén en la academia, sino que también estén por todos lados. Pues qué bonito, ¿no? Ese interés y ese amor que al final se traduce en amor por la naturaleza, porque al observar y al conocer, lo amas. Hay esa frase tan bonita de este libro, no sé si lo conoces, hay un libro muy bonito que se llama, ay, se me olvidó, de Job Harden, ay, no, mejor dicho, ¿cómo es que es? Yo lo tengo por acá. ¿Y cómo se llama? Lab Girl, Lab Lab Girl, Girl. Bueno, y esa ella es una dice, muy buena inspiración para el podcast también. Ella sí, vino con una muy buena inspiración para el podcast también. La ese curiosidad libro es muy bonito. es muy bonito porque yo dije, uy, esto está muy chévere. Y cuando buscábamos como tratando de como, uy, ¿cómo vamos a hacer esto? Nos demoramos un tiempo. Obviamente porque como tú Ujú, dices, los científicos somos tímidos y tampoco tenemos muchísimas habilidades de comunicación. Hablo por mí. ujú. Y Daniel habla muy bien inglés, y creo, y muchísimo mejor que yo, pero él es malísimo, malísimo en redes sociales. Entonces a mí me tocaba empujarlo para que estuviera en redes sociales y me tocó aprender cómo utilizar el Instagram. Me siento como- Y me tocó aprender como, algo que me ha gustado mucho es aprender como edición de videos, edición de editar audio. Esto es todo un arte y uno le Es coge un arte, mucho sí. respeto a esto
y la disciplina de tener esto. Entonces es una maravilla como hacer esto y compartirlo con las personas y que ellas noten como todo el esfuerzo que se hace en la ciencia, todos aquellos, estos personajes que contribuyen un poquitito a que este mundo sea un mundo mejor y que incluso no solamente pensemos desde una mirada extractivista, desde una mirada como utilitarista, diría yo, de por qué la naturaleza debe servir hacia los humanos. Eso es algo que hemos querido como también romper un poquito con los enigmas. Obviamente respetamos mucho la parte como médica y científica, Ujú. muchísimo, pero no es lo único, no es lo único, no es el único No es lo pilar. principal, no. No es pues esto se extiende a muchísimo más. Y tenemos invitados maravillosos que trabajan, por ejemplo, con venenos y que en últimas también terminan sirviendo como a los humanos con un propósito. Por ejemplo, tuvimos una invitada, la doctora Daniela Rojas, quien trabaja con venenos de arañas y trabaja en epilepsia. Y es maravilloso lo que ella hace, es genial, pero también es muy, muy Ujú. bonito que la gente entienda por qué tenemos que entender la biodiversidad, por qué tenemos que cuidar lo que tenemos ahorita. Y por eso lo hacemos Exacto. de diferentes. Exacto. ¿Y por qué tenemos que entender que nosotros, no es que es el humano, que es el humano, decía en un podcast, yo soy un amante de los podcasts, por eso también estoy contenta con tu podcast y por Ay, eso también tengo este espacio que no me atrevo a llamarlo podcast, aunque puede ser un sí, podcast, pero, pero mira que esa idea que los humanos no somos la naturaleza y la naturaleza es como el bosque o un cuadro de unos árboles, cuando nosotros también somos naturaleza, estamos hechos de los mismos componentes, los mismos eh, átomos, los compartimos las mismos mismas átomos. células, respiramos, Exacto. como lo mismo tenemos en el mismo sistema nervioso que tienen otros animales, tenemos tenemos el mismo sistema, los mismos receptores de miedo, de dolor, tenemos, compartimos todo con este planeta, todo. Entonces, y también con nosotros, con nuestros congéneres humanos, también hay que buscar algo que decía Chimamanda Ngozi, que es una escritora de Nigeria, es que decía que teníamos que mirar más hacia las cosas que somos similares, más que las disimilares, porque todo el tiempo nos fijamos en cómo nos separamos, esa mirada separatista y diferencial. Pero la realidad es que nosotros evolucionamos cooperando. Ahí, Ujú, y nosotros aquí haciéndole otra promoción a otro de los invitados, el doctor Mark Williams es un científico quien publicó hace poco un libro que se llama como especie en realidad evolucionamos fue cooperando. Ese fue nuestro plus, no el ujú. que más fuerte sobrevive, no, Exacto. esos son mitos. Entonces aquí desmitificamos más eso. Lo que hacemos es que Ujú. nosotros como humanos evolucionamos cooperando. Esa es la mejor, ese es nuestro superpoder, Esa es nuestra cooperando. fortaleza. Ujú. Exacto. Y gracias, Karen, por Sí. invitarme. Eso es Mm. maravilloso. Estoy feliz. Sí, a mí también me hace muy feliz. Muchas gracias. Y bueno, vamos a seguir en contacto. ¿Cómo te encuentran? ¿Cuál es la red social que más usas o cómo es la forma más fácil de Me, encontrar el podcast? me pueden encontrar, nos pueden encontrar tenemos la página oficial que es Ujú, sciencebehind.com. De ujú, allí tenemos Instagram, Science Behind the Glass, tenemos TikTok, ujú, tenemos Facebook, en ujú, LinkedIn también nos encuentran, en ujú, RSS o RSS, que es donde tenemos la plataforma que está vinculada también con nuestra página de internet, donde nos pueden ujú, escuchar donde quieran. Está vinculada a audiolibros. Está Audible, está Spotify, está Apple Podcast. Entonces, sí, los invitamos que nos dejen mensajes, que nos sugieran personas que quieran ser entrevistadas, que nos den sugerencias, que comenten, compartan, se suscriban. Esa es la mejor manera que nos pueden apoyar.
Exacto, y muchas gracias. Y la gente pues que escuche tu podcast y que sienta curiosidad o afinidad por esos científicos, esas personas también se pueden comunicar con ellos, como no tengamos miedo, hablemos entre nosotros, porque claramente en este momento los líderes del mundo van por otro lado, que Así están beneficiando quién sabe a quién, los ciudadanos normales estamos como, creo que los liderazgos están sufriendo una crisis terrible, pero tenemos estos medios para conectarnos. Entonces aprovechemos estos espacios, aprovechen, escuchen, conéctense y bueno, y todo así va a mejorar porque esa es nuestra fortaleza, sí, claro que colaborar. sí, Ujú. claro que sí, la Bueno, idea es como tratar de quitar esta, o ayudar a eliminar esta desinformación. Y como tú dices, los líderes de este momento están como por otro lado. Precisamente la idea es informar a las personas. Por eso también, incluso también entrevistamos un abogado que trabaja en derecho internacional y explica por qué es importante y qué es la soberanía. Y por eso la idea es como leer, leer, pero también comunicarnos y contactarnos. Nosotros siempre colocamos en los podcasts las referencias de donde tenemos las fuentes y las personas. Y es la idea, esto es una red. Para eso estamos, para contactarnos. bueno, entonces mira, ya llevamos casi 2 horas, pero qué chévere, me encantó. Si quieres terminamos ya, a menos si quieres añadir algún mensaje también, Nada, o ya muchísimas podemos gracias terminar. por invitarnos, Bueno. que la idea es como a los oyentes que los invito a que piensen de manera crítica, que no, Ujú, que piensen también de las similitudes que tenemos con nuestros pares, con las otras personas, que aunque tengamos opiniones diferentes, no significa que nos haga enemigos. Eso enriquece ujú, más, el ser diferentes, el ujú, tener una opinión diferente y siempre con respeto, eso enriquece ujú. más. Y que hemos evolucionado cooperando, ese es nuestro superpoder. Y que hay, y sí, el tener como compasión y empatía. Eso, yo invito a la compasión y la empatía, independiente del partido político, creencia religiosa, creencia mental, que siempre ser empatía y empático y también con respeto, siempre con respeto tratarse los unos a los otros. Qué Gracias. bonito. Muchas gracias, Linda. Muchas gracias. Ay, Bueno, gracias a ti. vamos Está re largo. finalizando. Gracias a todos los y todas las que escuchan. Chao. Chao. No, pues ahí puedes cortar un montón, tú verás. Voy a detener grabación. Listo. Detener grabación.